Estimadas y estimados participantes, es un placer estar con ustedes esta mañana y darles la bienvenida a este webinario regional. Mi nombre es Soledad Urruela, soy directora de UNLIREC y me complace contar con esta gran y diversa participación de especialistas, de representantes de estados, de organismos internacionales y regionales, así como de organizaciones de la sociedad civil. Antes de continuar, solo quiero avisarles que este evento cuenta con interpretación simultánea en inglés, español y portugués, así que por favor escojan el canal de su preferencia en la barra de herramientas de Zoom y cualquier duda o comentario pueden utilizar el chat. Bueno, desde UNLIREC, que somos el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, somos el brazo regional de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas y su principal función es brindar asistencia a los 33 países de América Latina y el Caribe para el mantenimiento de la paz y la seguridad a través del desarme, la no proliferación y el control de armas. Y uno de nuestros programas consiste justamente en transversalizar el enfoque de género en las políticas de control de armas. En ese sentido, quisiera agradecer especialmente a la Unión Europea por su generoso apoyo que nos permite llevar a cabo estas iniciativas que promueven la integración de la perspectiva de género en políticas, programas y acciones en la lucha contra el tráfico y el uso indebido de armas pequeñas, en consonancia con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Gracias a ello, hemos podido brindar en los últimos años asistencia técnica a muchos países de la región a través del fortalecimiento de capacidades de diferentes sectores del Estado, de asistencia legal y de la promoción del diálogo regional sobre distintos aspectos que hacen a la integración de la perspectiva de género en el control de armas y el desarme. América Latina y el Caribe reporta alarmantes niveles de violencia armada y es una de las regiones del mundo más afectadas por la presencia y el tráfico ilícito de armas de fuego. Sin embargo, esta violencia armada no afecta a todas las personas por igual. Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas son afectados de diferente manera por los usos e impactos de las armas de fuego. El hecho de que la mayoría de los propietarios de armas de fuego sean hombres o que los altos niveles de violencia estén asociados con los jóvenes varones, tanto en calidad de agresores como de víctimas, no son cuestiones aisladas a los roles de género. Tampoco son hechos aislados la presencia excesiva y no regulada de armas de fuego y las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres, tales como el promedio de 12 femicidios diarios en la región. En las últimas 2 décadas hemos visto una gradual convergencia entre las agendas del control de armas, desarrollo sostenible y la igualdad de género. Un ejemplo de ello son las consideraciones de género que ha incorporado el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, conocido como el POA, en las reuniones bienales de Estado, sobre todo en las 3 últimas, y en la última conferencia de revisión que tuvo lugar en 2018. En junio de este año se celebrará la 4ª conferencia de revisión, siendo esta una nueva oportunidad para afianzar los compromisos asumidos en materia de igualdad de género. Convocamos a este webinario regional para intercambiar ideas y experiencias, conversar con todas y todos ustedes sobre los retos, pero más importante aún, sobre los avances registrados y las buenas prácticas en la integración de la perspectiva de género en el control de armas y el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas. Les deseo un seminario productivo que invite a la reflexión y para dar inicio a estas intervenciones, permítanme presentarles a la señora Mercedes Allerbon, asesora de proyectos de UNLIREC,
quien abordará las consideraciones de género introducidas en el programa de acción en la última década. Tienes la palabra, Mercedes. Muchísimas gracias, Soledad. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir mi presentación. Un momento. Bueno, y lo que quería presentar, espero ser muy breve, concisa, son justamente lo que mencionaba Soledad, las consideraciones de género en el programa de acción de armas pequeñas, en el POA. No sin antes hacer una referencia necesaria a lo que llamamos convergencia de agendas, que es lo que eh, observamos que se da mayormente en la última década. Si bien estos instrumentos tienen algunos más de 20 años, incluso ahí ven en mi presentación la CEDAW, que es de el 79, en la última década principalmente empezamos a ver cómo los objetivos de estas diferentes agendas globales, la Agenda para el Desarrollo 2030, la agenda que hace al control de armas de fuego y el combate al tráfico ilícito, y los instrumentos que hacen a la agenda de la igualdad de género, sus objetivos han empezado a estar intervinculados, o se ha notado la necesaria vinculación entre estos y la necesidad de que haya esfuerzos concertados para lograr alcanzarlos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, justamente la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el año 2017, la recomendación... Ay, me están avisando que no se ve mi presentación. Estoy en la diapositiva de convergencia de agendas. ¿Está bien? Pues Eh, está Ve la pasando. yo primera nada más. escucho solo el título, la primera página. Ah, a ver ahí. Mm, Voy a volver a compartir. Ahí se ven las agendas, ¿no? Ahí sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, les decía que un ejemplo de esta convergencia es que en el año 2017 la recomendación número 35 de la CEDAW es bastante relevante para este debate que queremos dar, porque justamente señala el comité de la CEDAW, señala que es importante que los estados comiencen a abordar los factores que incrementan el riesgo de que se cometa violencia contra las mujeres, entre los cuales incluye el acceso y la disponibilidad inmediatos a armas de fuego, incluida su exportación. Otro ejemplo es que la resolución del Consejo de Seguridad 1325, que si bien fue adoptada en el año 2000, en el año 2013 y 2015 aprueban dos resoluciones más que hacen a esta agenda, en donde allí, por ejemplo, se hace referencia explícita, por un lado, a garantizar la participación plena y significativa de las mujeres en los esfuerzos por combatir y erradicar las transferencias ilícitas de armas pequeñas y ligeras y su uso indebido, así como también hace referencia al impacto de estas armas pequeñas en la violencia contra las mujeres. Para avanzar propiamente en lo que me convoca en esta presentación, y lo que llamamos consideraciones de género en el POA. Este gráfico es un slide que intenta hacer una cronología de cómo se fueron incorporando estas consideraciones de género, y si bien el programa de acción es del año 2001, fue recién en el año 2016, en consonancia con la Agenda 2030, la Agenda para el Desarrollo, en que empiezan los estados a advertir en la BMS 6, en la reunión bienal de estados de número 6, celebrada en 2016, es cuando hace este salto cualitativo en donde empiezan a eh, hacer este cruce entre los impactos que tiene el tráfico ilícito de armas pequeñas en el desarrollo, el impacto negativo que tiene el desarrollo sostenible, y en otros de los eh, de los temas que aborda esta Agenda para el Desarrollo, que es la igualdad de género. Justamente a partir del 2016 es que se empiezan a incorporar estos
estas consideraciones de género se van a afianzar y a profundizar en la tercera conferencia de revisión celebrada en el año 2018 y consecutivamente en las reuniones bienales de estados del 2021, del 2022, y motivo por el cual estamos haciendo este tipo de seminarios y actividades de cara a la próxima conferencia de revisión, la REFCON 4, que se celebra a finales de junio de este año. Vamos a repasar, a mencionar algunas de estas consideraciones de género. Eh, Justamente una de ellas es que los estados comiencen a adoptar un enfoque de género, esto es tener en cuenta los diferentes impactos que tienen las armas pequeñas y ligeras en la población, asegurar la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las mujeres en funciones directivas y como agentes de cambio. Esto es en todas las etapas que hacen a los programas y políticas de combate al tráfico ilícito y control de armas pequeñas. En el tener en cuenta en el diseño y en la coordinación de políticas, esto es incorporar la incorporación del género en las políticas de APAL y coordinación entre las autoridades nacionales de ambas materias. Justamente una de las cosas que buscamos desde un LIREC siempre es convocar a ambos sectores para que puedan, esta convergencia de agendas que señalábamos al principio a nivel global, que se pueda dar a niveles nacionales. A su vez, hay algo fundamental que podríamos decir es la base y el sustento para todo tipo de análisis y posteriormente diseño y planificación, es la recopilación de datos estadísticos sobre los usos e impactos de las armas pequeñas y ligeras, desglosados o desagregados por sexo, por edad, por discapacidad, entre otros indicadores que se fueron agregando eh, en en las distintas reuniones bienales y conferencias de revisión del POA. Fundamental para que esto funcione es considerar el financiamiento para este tipo de iniciativas, alentar a los estados a que aumenten la financiación de las políticas y programas pertinentes que integren la perspectiva de género en estos aspectos y algo que estamos justamente proponiendo hoy, que es la importancia de que haya instancias de intercambio y de divulgación de experiencias nacionales relativas a la incorporación del género en las políticas de armas pequeñas y ligeras. Quería detenerme puntualmente en esta consideración, que es, en esta consideración de género, que es justamente los datos desagregados, porque lo consideramos uno de los primeros pasos para poder avanzar en el análisis. Y lo que estoy compartiendo en mi presentación en pantalla es una de las preguntas que se les hace a los estados en el formulario de reporte nacional, que es si su país compila datos desglosados o desagregados por género o por sexo sobre el uso indebido, sobre distintos aspectos de las armas pequeñas y ligeras. Cuando digo distintos aspectos es, por ejemplo, el porcentaje y número de mujeres que participan en programas de recogida o de destrucción de armas, las repercusiones específicas del género en armas pequeñas y ligeras, la propiedad de armas pequeñas, cómo está distribuida por sexo, homicidios desagregados por sexo, violencia doméstica y la incidencia que puedan tener las armas, entre otras. Fíjense, Dice, estoy, estás en mudo, sí. sí, ahí está. A pesar de que muchos de estos datos son datos que hay muchos países que cuentan con estos datos, no todos lo han informado en los reportes nacionales del POA, eh, quizás por no considerar que sea importante la desagregación por sexo. Lo que estoy mostrándoles en mi presentación son gráficos que muestran qué países han informado sus reportes nacionales que desagregan datos y fíjense que a nivel global solamente un 14% respondió afirmativamente, en la región solo un 6%, y hay el mayor porcentaje de respuestas es que no hay datos al respecto, ni por sí ni por no. Esto lo que un poco nos habla es de que
todavía el apartado de consideraciones de género en el POA no está quizás lo suficientemente documentado o no se conoce por parte de los estados. A modo de ir cerrando en aras del tiempo, invitar y también poner en discusión o en debate la importancia de que los mecanismos nacionales de coordinación que hacen al control de las armas pequeñas y ligeras puedan incorporar, además de los sectores obviamente tradicionales que tienen mandato directo de combate al tráfico ilícito, como son defensa, policía, aduanas, fiscalías y todos los que conocemos, que puedan incorporar a otros sectores como son los ministerios o secretarías de la mujer, derechos humanos, desarrollo social, que hay algunos otros que hacen instituciones especializadas en niños, niñas y adolescentes, en educación, como también oficinas de estadísticas, centros de investigación que hacen a la recolección y al análisis de datos estadísticos. No quería dejar también pasar la importancia fundamental de que estos mecanismos nacionales de coordinación también consulten a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas hace muchos años, que tienen mucho desarrollo e investigación en la materia. Justamente contamos con representación de la sociedad civil que nos van a contar sus experiencias, pero es fundamental esta composición ampliada de los mecanismos nacionales de coordinación para poder cumplir con los compromisos en materia de género que nos convocan hoy. No voy a ahondar mucho más, simplemente decir que esta actividad también se enmarca en los preparativos de la cuarta conferencia de revisión, la REPCON 4, que se celebrará a finales de junio, y que para todas las personas presentes quería compartirles que existen distintos recursos de formación disponibles en nuestra web, en distintas web y redes sociales. Son abiertos al público, estos enlaces los podemos compartir. Tienen desde un curso e-learning sobre la integración de la perspectiva de género, un manual para formadores, es decir, para personas que puedan formar en estos temas, y un módulo específico de la serie que se llama Mosaic, que lo pueden consultar, que también aborda la temática de mujeres, hombres y la naturaleza del género de las armas pequeñas y ligeras. Me voy a quedar hasta ahí en aras del tiempo y quedo a disposición de cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Thank you, Mercedes, for this. My name is Hannah Salama, and I'm the Gender and Disarmament Researcher at UNIDIR. My colleague will briefly show you the presentation or put it up. I'm really happy to be with everyone today and really eager to discuss ideas on how to advance gender in these two processes, the UNPOA but also the Arms Trade Treaty. So for my part of the presentation, I wanted to give you an overview of how gender perspectives are included in the Arms Trade Treaty and what some actions for ideas at the national and international level. So just to begin, the Arms Trade Treaty is an international treaty that regulates the international trade of conventional arms, and it seeks to prevent and eradicate illicit trade and diversion of conventional arms. It covers 8 categories of weapons, which includes small arms and light weapons, but it's wider, obviously, than the UNPOA. But it's equally an important tool for small arms control, I would say, because it's a legally binding treaty. In addition, I think there are few treaties which explicitly consider gender by having a specific provision aimed at preventing GBV. And so that's what we have in the Arms Trade Treaty. And just to say that in there's 113 state parties and 27 of them are in the Americas. So that is excluding 3 who have signed and have not yet ratified. So while the UNPOA deals with the illicit trade in small arms, the Arms Trade Treaty deals more explicitly with the legal transfer of weapons. But the treaty recognizes that the legal transfer of weapons can also have a gendered
impact or a harmful gendered impact if these weapons are diverted or misused. So we all heard today the need for more disaggregated data on gender and weapons, specifically related to lethal violence or non-lethal violence. But I think we have some data which we can already note the gendered nature of armed violence. For example, as Soledad said, the majority of firearm-related deaths are men, as much as 84% globally. And while this is the case, women are more at risk of specific forms of armed violence. So according to UNODC, women and girls constitute the majority, 55% of victims of intimate partner violence and family member related violence or homicides. We heard about femicides, which is affecting the region very much. In countries where where femicides are the highest, small arms are used in about a third of these cases, and this is some data from the Small Arms Survey from 2018. But if anyone has more updated data, I would be very keen to hear that as well. Last year, UNIDIR published a study called Addressing Weapons in Conflict-Related Sexual Violence. Here we looked at specifically CRSV, which is, sexual violence in conflict. And in 6 countries where we found data available, as much as 70 to 90% of these incidents involved a firearm. And also according to the UN's data, the majority victims and survivors of CRSV are women and girls. So here we can note that firearms play a significant role in facilitating all kinds of gender-based violence, both in peacetime and in armed conflict. Now, as I mentioned at the beginning of my presentation, the ATT is one of the few treaties that actually recognizes the risk of GBV facilitated by weapons. It has an explicit article 7.4 where the treaty requires states to carry out risk assessments on the risk that exported arms or related items can be used to commit or facilitate serious acts of GBV. In addition, the treaty requires states to consider implementing mitigation measures to mitigate the risk of GBV. So this is kind of what it says on paper. And then in 2019, under the Latvian president, the theme actually of the Conference of State Party, the 5th Conference of State Party, was gender-based violence. And this was really a milestone for the gender perspectives in the treaty because during CSP5, states adopted a number of decisions and recommendations that were related to gender. So the first was to improve gender balance representation in meetings, in treaty meetings. The second was to improve disaggregated data collection and to further the understanding of the gendered impact of armed violence. And the third was to strengthen the implementation of the GBV related risk assessment, which I had mentioned just now, Article 7.4. So here we see that there's very good progress on paper, but there's still some challenges, and that remains mainly with implementation of both the treaty obligation and the decisions and the recommendations that were made during CSP 5. Until now, only one state party has publicly denied arms exports on the grounds that the potential weapons could be used to commit or facilitate gender-based violence. Just to say, it was not a public denial really, but it was just one state party mentioned in a survey that they had denied the transfers based on gender consideration in both Article 7.1 and 7.4, but they didn't say if it was in part or in full. And this is really since the treaty has come into force. So we've only had one state party say that they've actually used this in their denials. Some states have cited the Article 7.4 in some of the decisions around arms transfers. But here we see that the challenges really lies within
the lack of specific data linking arms with gender-based violence. So here we've spoken to many export licensing officers, and there's been research done with them where they really feel that this is a challenge to consider GBV because there's a lack of specific data. In terms of the mitigation measures, there's still a lack of understanding and awareness on what this can include. In the survey, which I was mentioning earlier, conducted by Control Arms that had a very limited response, one state mentions that they actually include specific references to preventing GBV in their end user control documents or other documentation related to arms transfers. So here we see some practice being developed, but we still need to know more about these kinds of mitigation measures and whether they're effective. Then regarding gender representation in treaty meetings, well, during CSP5, it was the highest, but then ever since that meeting, we note that women are still underrepresented at official meetings, comprising on average only 34% of diplomats who are at the CSPs of the ATT. And as we know from research that UNIDIR conducted a few years ago, I think women are still very much underrepresented in technical roles. And this is something to also be addressed. So finally, I wanted to share some ideas on what can be done to overcome some of these challenges that we're seeing on the implementation side. So I think, you know, all the right language is there, the right decisions have been made. Now what is left is to really implement some of these provisions. So one thing that we keep repeating and that Mercedes said is just strengthening national data collection mechanisms on gender-based violence to include the means of harm. And I'd be really interested to hear from States Today or other organizations about the challenges on this or any successes in doing this. And then in terms of participation, I think that states can do a lot to encourage women in these roles or in the field of arms control. In particular, you know, encourage the participation of women on arms control policy decisions, but also on decisions, include sort of arms control experts on conversation on reducing gender-based violence and domestic violence, including survivors in these kinds of meetings and also their representative organizations. And then improving the participation of women in technical roles, I think really starts at the implementation level. There are things that states can do to encourage women to join the field. They can open up more training opportunities for civilians in the weapons and ammunition field. They can ensure that their security institutions are inclusive through supporting gender-sensitive policies. And they can also create networks for women professionals in arms control and enhance their visibility in these by inviting them to meaningfully engage in small arms control meetings, but also in meetings around the ATT and the UNPOA. And this year, I think at the international level, there are many key opportunities to strengthen gender perspectives or the implementation of gender perspectives at the ATT. And I hope we're going to even hear more from Grisel this afternoon. But just to say that last year, the 9th CSP, the outcome document encouraged state parties to keep the risk of conventional arms being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children as an important topic of attention, and to initiate discussions and exchange of information and good practices on this topic in the CSP 10 cycle. So there's definitely a mandate to continue raising gender beyond just, you know, having it as the theme of a CSP, but keeping it in the agenda for all the future meetings. And here are some of the suggestions to do so. First, on the risk assessment, I think that states can start
to initiate concrete discussions on how these risk assessments are being made, what are the challenges to applying the GBV risk assessments, and start promoting a better understanding of risk mitigation measures and share practices on data collection. And this year, in the 9th CSP, that will take place in August of this year, the theme under the Romanian presidency is interagency cooperation. It emphasizes the importance of cooperation between national agencies working on preventing GBV, women in peace and security, export controls, and gender equality. I think that, you know, one of the ideas could be to have a delegation which has various stakeholders, but can include also representatives from national agencies working on gender equality or on WPS in your delegation to the CSP10. I think this would signal a good support for this and also promote interagency cooperation. And another action to pursue is to support the work, of course, of the ATT treaty implementation working group. Particularly the idea of creating a best practice or a guide on good practice for preventing gender-based violence using the ATT. This was an idea that was championed by Argentina, but I think it can use more champions, especially from the Latin American region. And I encourage states to also pursue this good practice guide further. And again, UNIDIR is also here to support with any ideas you might have on this and to support the creation of such a guide. So this was all from me, but I again look forward to hearing more from all the participants, and thank you very much. Over to you, Renata. Thank you very much, Hannah, Mercedes, and Soledad for setting us for the discussion that will start now. I'm Renata Dall'Acqua. I work at the UN Institute for Disarmament Research, UNIDIR, where I lead the Gender and Disarmament Program. And we are very pleased with today's event, which is part of a series of regional discussions we are having on gender and conventional arms control. And this region, the Latin American Caribbean region, is such an active region when it comes to gender across all areas of arms control and disarmament. There's a lot to showcase in terms of conventional arms control. So I'm very happy to be joined today by a group of panelists that are from different countries in the region. What I will do is I will introduce them and have questions for each of them, and then they will take turns in replying, and then we will have an open Q&A segment. Everyone who is in the meeting can also put some questions in the chat. I already took note of one that was directed to Hannah. On the ATT and the decisions to provide to export arms control and GBV. So yeah, so that we'll be paying attention to the chat, but also later on in the Q&A segment, there is a chance for people to take the floor as well. So we're very excited about that. I'll move to our first panelist, which is Grisel Rodriguez. She is a counselor at the Permanent Mission of Panama to the UN in Geneva, and she's very active on arms control and disarmament and on bringing a gender perspective to those discussions. Grisel, could you tell us what are Panama's priorities with regards to gender and conventional arms control, and what opportunities, actions are you pursuing this year in this regard? Muchas gracias, Renata. Buenos días, buenas tardes a todos y todas, a los distinguidos y distinguidas colegas.
Bueno, en primer lugar, permítame agradecer a UNIDIR y a UNLIREC por organizar estos talleres regionales para fomentar un control de armas sensible al género y por brindarme el honor y privilegio de formar parte de este distinguido panel. Pues quizás para ponerlos en contexto, Panamá es un país que está firmemente comprometido con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género. Pero más allá de nuestra voluntad política, todos nos enfrentamos a una realidad global que se impone con crudeza. Y es que la violencia armada tiene un impacto devastador en las mujeres y en las niñas en todo el mundo, ya sea un contexto de conflicto armado o de violencia urbana, afectando particularmente a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o marginación. Diversos estudios e informes constatan que todas las armas comprendidas en el Tratado sobre Comercio de Armas y en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, el POA, pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la violencia de género y la violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violencia sexual, física, psicológica, emocional y económica. Y Hannah me facilitó mucho el trabajo porque precisamente muchos de estos datos ya han sido presentados por ella, donde, por ejemplo, que se demuestra que cada día más de 133 mujeres y niñas son víctimas de violencia ejercida por alguien de su círculo cercano, al igual que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, donde menciona que aproximadamente 70 o 90% de las incidencias de violencia sexual relacionadas con conflictos armados han estado implicadas con el uso de armas de fuego. Y toda esta situación deja en evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas de control de armas sensibles al género, ya que pueden contribuir directamente a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, es por ello que Panamá prioriza la integración de un enfoque que responda a las consideraciones de género en los debates multilaterales relativos al desarme, la no proliferación y el control de armas. En el marco del ATT, que es donde tengo una experiencia más directa, estamos buscando avanzar dicho objetivo aportando a las discusiones, ya sea en capacidad nacional o como facilitadores actualmente en el subgrupo de trabajo sobre cuestiones de aplicación actuales y emergentes del grupo de trabajo sobre aplicación eficaz del tratado, donde se han generado nuevas conversaciones relacionadas con el riesgo de que las armas convencionales se utilicen para cometer o facilitar la violencia por motivos de género o la violencia contra las mujeres y los niños. Nuestros esfuerzos se centran en dos aspectos. Uno, crear conciencia sobre el impacto desproporcionado de las armas en las mujeres y niñas por las razones antes expuestas. Y dos, abogar por el empoderamiento, la participación plena, igualitaria y significativa y el liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisión sobre el control de armas, incluyendo los foros internacionales como el ATT. Las mujeres y las niñas desempeñan un papel vital en la prevención de conflictos y la construcción de la paz, además que constituyen la mitad de la población mundial. Entonces aplicamos el lema, nada sobre nosotras sin nosotras. Otra de nuestras prioridades es promover una mayor sinergia entre el ATT, el POA, así como otros instrumentos internacionales relevantes que bien señaló Mercedes en su presentación, como lo es la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo las metas 5.2, 16.1 y 16.4. Esto permitirá una mejor eficacia en la implementación de estos marcos normativos antes mencionados y en el abordaje de las causas profundas de la violencia de género en todos los entornos, así como en la proliferación de armas a través de un enfoque más holístico. También buscamos romper los silos existentes entre los foros sobre control de armas y el Consejo de Derechos Humanos, especialmente el examen periódico universal y los procedimientos especiales, teniendo en cuenta que la paz y la seguridad y los derechos humanos, junto con el desarrollo,
son pilares del sistema de las Naciones Unidas que están vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente. Las recomendaciones de estos mecanismos tienen el potencial de apoyar la universalización y la aplicación efectiva del Tratado sobre Comercio de Armas, sobre todo en lo que respecta a la prevención de la violencia de género relacionada con las armas y la violencia contra las mujeres. En cuanto a las oportunidades y acciones concretas para este año, en el marco del ATT, sería importante que los Estados partes examinen el seguimiento de los resultados de la quinta conferencia de los Estados partes, la cual se centró en el género y la violencia de género. Esto permitirá hacer un balance de los logros y las tareas pendientes e identificar futuros cursos de acción innovadores, especialmente este año que se conmemora el 10º aniversario de la entrada en vigor del ATT. En este sentido, Panamá respalda la propuesta presentada por Argentina durante la 9ª Conferencia de Estados Partes, que tiene como finalidad la elaboración de una guía de buenas prácticas en el control de armas para prevenir la violencia de género, que los estados exportadores puedan utilizar para mejorar sus evaluaciones de riesgo de violencia de género, incluyendo el examen y la supervisión de las medidas de mitigación del riesgo de violencia de género. La preparación de esta guía se basará en las respuestas del cuestionario circulado por Argentina, en el cual se solicitó información a los estados partes sobre sus procesos legislativos, políticas y recopilación de datos relativos a la violencia de género y el desglose de datos por delitos relacionados con la violencia de género. Uno de los desafíos a considerar es la cuestión de la transparencia y el género. Esto se debe en parte a la falta de recopilación y centralización de datos e información que vincule la violencia de género a armas específicas y o usuarios finales. Como mencionó Hannah también en su presentación, es muy escasa la información sobre si en efecto algún estado está aplicando el criterio de género para denegar la exportación de armas. Y tener esta información sería útil y es una obligación jurídica aparte que está contemplada en el tratado en su artículo 7.4. Con miras a llenar ese vacío, Panamá, junto con otros interlocutores interesados, explorará distintas herramientas para alentar a los estados partes a analizar las maneras y opciones de incluir las consideraciones de género en los informes iniciales y anuales, aunque no se solicite formalmente en las plantillas dedicadas para esto. Y eso sería para evitar pues, que esto represente una carga adicional para los estados. Se va a extraer las lecciones aprendidas de la presentación de informes en el marco de otros instrumentos, como es el caso de POA, que lo presentó Mercedes, y que incluye estas preguntas específicas sobre género, lo que ha creado una oportunidad importante para compartir e intercambiar conocimientos, así como fomentar la capacidad de los estados en este ámbito. Y otra de las ideas que sería importante explorar, que hasta el momento no se ha planteado en el marco del ATT, es el establecimiento de puntos focales dentro de la arquitectura del ATT para prestar asesoramiento en la integración de una perspectiva de género. Y es interesante porque en otros regímenes de armas convencionales, como es el caso de la Convención sobre Municiones de Racimo y la Convención sobre Minas Antipersonales, existen esta estructura, a pesar que el ATT tiene disposiciones específicas sobre el tema de género. Esperamos que estas iniciativas puedan concretarse en las futuras conferencias de los estados, lo que sin duda va a propiciar la adopción de planes nacionales de seguridad, legislaciones, políticas y otras medidas de control de armas que sean sensibles al género. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Grisel. Thank you so much for keep bringing us up to speed, up to date on what's happening in the preparations for the Arms Trade Treaty Conference of States Parties, which is this August. And as you rightly point out, CSP 10, as it is known, it will be a great opportunity to take stock of gender-related commitment, which were mostly undertaken in CSP 5. So 5 years gives us a good time frame to look back and see how we are doing on this and what else can be done. Now I would like to turn to the next panelist, which is Carolina Ricardo. Carolina is the executive director of an NGO in Brazil, which is very well known, which is Instituto Sou da Paz.
And she is also a member of the Secretary General Advisory Board on Disarmament Matters. Carolina, if I could ask you to tell us a bit, what are the initiatives being implemented in Brazil to reduce armed violence, and especially, violence against women facilitated by weapons? And in your view, what works and what doesn't work? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí y poder compartir un poco de nuestra visión y nuestro trabajo en Brasil. Bueno, aunque la perspectiva de género sea mucho más amplia, yo voy a enfocar mi respuesta, mi intervención en la violencia armada contra la mujer, en lo que es hecho en Brasil como para tratar de prevenir ese tipo de violencia, que es el foco con el cual hemos trabajado desde el Instituto Sodapaz en Brasil. Me parece importante decir, Renata, para empezar, que bueno, tenemos un gran desafío en Brasil porque venimos después de 4 años de un gobierno entre 2019 y 2022 que ha facilitado muchísimo la circulación de armas pequeñas y ligeras legales en circulación. O sea, hoy terminamos 2022 con casi 3 millones de armas legales en circulación en Brasil. Entonces tenemos el gran desafío de reconstruir una política de control de armas de manera general en el país y que desafortunadamente el enfoque de género no es tan fuerte. Entonces nos toca a nosotros de la sociedad civil tratar de concientizar, fortalecer la conciencia de que el arma de fuego es un factor de riesgo para la violencia contra la mujer. Entonces creo que una iniciativa importante que se pasa en Brasil y que hay que todavía que fortalecer aún más es producir datos y evidencias sobre esta relación de cómo el arma de fuego es un factor de riesgo para la violencia contra la mujer. Entonces voy a presentar unos datos. En Sodapaz hemos trabajado todos los años para producir un mapeo, una investigación a partir de los datos producidos por el sistema de salud, porque el sistema de seguridad pública todavía no produce datos en nivel nacional sobre el tema. Entonces buscar otras fuentes de datos como para identificar la especificidad del uso de arma de fuego en la violencia contra la mujer. Y es en la pesquisa, en la investigación que producimos, el rol del arma de fuego en la violencia contra la mujer. Es muy importante un dato porque en general la violencia, el femicidio muchas veces es practicado sin el uso de arma de fuego, y eso un poco en la conciencia general es lo que predomina. Entonces, en nuestra investigación hemos encontrado que en los últimos 10 años en Brasil, un 50% de los homicidios de mujeres, no solo los femicidios, sino todos los homicidios, fueron practicados con arma de fuego. O sea, es altísimo. Para cada 2 muertes de mujeres, una ha sido practicado con arma de fuego. Y el porcentaje de mujeres muertas en sus hogares con armas de fuego ha crecido de 19% en 2012 para 27% en 2022. O sea, el aumento de la posesión de armas en las residencias posiblemente ha impactado en el aumento de su uso para practicar violencia doméstica y el femicidio en las residencias. Ese dato es muy importante como para mostrar que la posesión de armas no es algo que aumenta la protección de la mujer, sino aumenta su vulnerabilidad en su hogar. También otros tipos de violencia armada no letal contra la mujer han sido practicadas y han crecido con el uso de arma de fuego. Entonces, ha sido posible identificar el aumento de la violencia psicológica contra la mujer con el uso de arma de fuego, violencia sexual, incluso violencia financiera. Eso es porque es importante usar el dato de la salud, que tiene detalles que muchas veces el dato de seguridad pública no presenta. Bueno, un 43% de las mujeres agredidas con arma de fuego fueron agresiones no letales, fueron agredidas por alguna persona próxima, o sea, entre compañeros íntimos, amigos y familiares. Entonces, eso fortalece esa visión de que los parceros, las personas íntimas practican violencia contra la mujer usando el arma de fuego.
Y otro dato muy importante y muy emblemático es un 34% de las víctimas de violencia armada que han reportado el hecho de violencia armada en el sistema de salud, o sea, violencia no letal, ya había estado en el sistema de salud para reportar una violencia anterior. Es lo que llamamos de violencia de repetición. Ese es un dato muy, muy importante, ¿no? Porque muestra cómo el Estado ha fallado en el encaminamiento de la mujer cuando ella ha estado antes para presentar un otro caso de violencia doméstica. Entonces, o sea, ¿cómo sabemos que el femicidio es un continuo? ¿Cómo tener acciones más concretas cuando la mujer se presenta con una violencia doméstica en el sistema de salud por primera vez? Entonces, desde ahí se puede pensar también otras medidas importantes para prevenir la ocurrencia, el agravamiento de la violencia que puede se convertir en un caso de violencia letal. Entonces, un poco, esos algunos datos. Después yo voy a poner en el chat los links para las investigaciones. Hay una en inglés, pero la más actual está solo en portugués. Estamos tratando de traducirla. Y a partir de ese material es muy importante poner en el debate público el tema. Entonces, hacer campañas, hemos hecho alianzas con organizaciones feministas. Yo voy a poner también un cartoon que muestra un poco cómo el arma es usado para violencia psicológica contra la mujer y contra los niños. O sea, tratar de traducir y transmitir de otras formas ese dato del arma como factor de riesgo. Es algo que hemos hecho en Brasil. Es una medida más difícil de medir su impacto, pero está ahí en el conjunto de acciones como para concientizar, para raising awareness sobre el tema que no es tan claro en Brasil. Y bueno, para hablar específicamente de algunas otras medidas más concretas que estamos tratando de desarrollar y contribuir en Brasil, en 2019 ha sido aprobada una ley en Brasil que estableció que cuando una mujer va a reportar en la oficina la oficina de policía un caso de violencia doméstica, la autoridad policial tiene que preguntar si en el contexto de violencia el agresor tiene un arma de fuego. Y en el caso positivo, tiene que como comunicarse con el órgano responsable por hacer la concesión de la licencia para suspender la licencia de ese agresor y también solicitar al juez que determine la incautación del arma. O sea, es muy importante tener el flujo en el sistema de justicia como para sacar el arma de la situación de violencia doméstica. Es una ley reciente, todavía no tenemos información de cómo está la implementación de esa ley, pero me parece muy importante como medida general que todos los países tengan legislaciones como esa para sacar del contexto de violencia el arma del agresor. Esa es una medida importante. Hay una otra medida importante en Brasil que, bueno, en 2021 también ha sido creado el Formulario Nacional de Evaluación de Riesgo por Violencia Doméstica contra la Mujer, también para ser llenado por actores del sistema de seguridad y justicia. Y en el formulario hay informaciones específicas sobre si el agresor tiene acceso al arma de fuego y si el historial de violencia, o sea, si hay amenaza de uso de arma de fuego. Entonces también trabajar, hacer como advocacy para la implementación de ese tipo de formulario es muy importante, incluso para que el país tenga condiciones de presentar el risk assessment en relación al ATT y otras normas internacionales. Y bueno, de forma más general, lo que es importante y después de la pandemia ha sido fortalecido en Brasil fueron los canales para denuncia, como para fortalecer la posibilidad de la mujer hacer las denuncias en caso de violencia doméstica, no solo en caso de violencia con arma de fuego, sino también servicios de salud psicológicos para empoderar y fortalecer la propia capacidad de la mujer entender que es víctima de una situación de violencia. O sea, no solo crear el canal, sino otros tipos de servicios y de red de apoyo para que la mujer se perciba como víctima, lo que muchas veces no es tan simple y tan fácil, tan trivial. Y claro, programas para garantizar la independencia financiera. Eso es
brutal y muy importante. Y hay algunos programas de alcaldías como para promover posibilidad de que la mujer tenga condiciones de generación de renta para que pueda salir de la dinámica de violencia que muchas veces está como ahí presa a eso porque no tiene ese tipo de independencia financiera. Entonces, fortalecer su capacidad de identificar la violencia y denunciar y tener servicios como de acogimiento, pero también para fortalecer la independencia financiera me parece fundamental. Y para terminar, el desafío de todos nosotros, todos nuestros países, tener recortes en la producción de datos. Lo que hacemos nosotros en Sodapaz es un análisis desde la sociedad civil y hay que presionar gobiernos para que produzcan también los datos con el recorte de género para que se pueda entender mejor el fenómeno. Entonces creo que eso es algo que todavía no tenemos en Brasil, pero es importante desde la sociedad civil hacer la presión para que ese tipo de producción de información sea más calificada desde el poder público. Es eso, bueno, muchas gracias. Obrigada, Carolina. Thank you so much, especially for highlighting the human element. Sometimes we're just debating treaties, legal aspects, but you know, there's a lot that should be done to support survivors, and also prevention strategies, as you highlighted. There are signals and indications from the beginning when a situation deserves attention. And great that Sodapaz can get access to the data from health systems and be able to make such a useful analysis. Thank you so much. Now I would like to turn to our third panelist, Diego Sanchez Moreno, who is an advisor at the Minister of Foreign Affairs, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. And Diego, we're very happy to have you here today. Mexico is a very active country when it comes to bringing gender and disarmament together in terms of this kind of, convergence of agendas that our colleague Mercedes mentioned at the beginning. Mexico has a Women, Peace and Security Action Plan, a 1325 National Action Plan that talks about guaranteeing a gender perspective and the equality of women in non-proliferation and arms control. So if you could share with us, from Mexico's perspective, what have been the advances in this regard? What are the lessons learned in terms of enhancing synergies related to work on arms control on the one hand and women, peace and security on the other? Listo. Sí, muchas gracias, Renata y Soledad. Agradezco mucho y valoro mucho la invitación por parte de UNIDIR y UNLIREC para participar en este panel y también saludo con mucho entusiasmo y admiración a las panelistas que lo conforman. En principio, sí me gustaría señalar algunos aspectos fundamentales que ya se han comentado. Pero creo que son importantes para señalar que los hemos enfatizado con mucha preocupación, tanto en el marco del Consejo de Seguridad y en el contexto más específico de la resolución 2616, así como en el marco de la primera comisión, ¿no? con el POA y bueno, también en el marco del Tratado sobre Comercio de Armas. En este sentido, como dices, pues para nosotros es una prioridad el problema del desvío y el tráfico ilícito de armas de fuego y también de sus municiones y sus componentes, ¿no? Que un poco más adelante hablaremos de la importancia de que estos instrumentos sean interconexos para cubrir ese scope de manera más integral. Y esto es, bueno, porque tienen un impacto enorme en nuestro país. Sabemos que este flagelo es una de las manifestaciones de delincuencia organizada pues, más lucrativa, ¿no? Cuando se da el tráfico subsecuente al desvío, y pues causa muchos daños, tanto directos como indirectos, y genera una cantidad de violencia muy preocupante para nosotros, y bueno, que
que tiene también su base en el poder de fuego que tienen las organizaciones criminales. Ya lo comentaba Soledad, también Hanna y Grisel, a nivel regional, nuestra región y México ha registrado en los últimos años niveles de homicidios violentos que podrían, yo diría, ser equiparables a zonas donde existen conflictos armados activos, ¿no? Esto, bueno, con base en datos recientes del Estudio Mundial sobre el homicidio de la UNODC. También Carolina lo señalaba muy bien, las mujeres son quienes lamentablemente están más expuestas y son más vulnerables a escenarios de violencia familiar, sexual y de género o delitos perpetrados durante estos conflictos armados. Ahora, sobre la intersección de las disposiciones contenidas tanto en la resolución 2006-16 en el marco del ATT y otros instrumentos de prevención y control de desvío conexos, pues me referiría a acciones muy puntuales, de las cuales pues les comparto las siguientes, ¿no? En primer lugar, una acción muy importante para nosotros fue colaborar con la sociedad civil y de manera muy precisa con la organización Control Arms en un taller regional para las Américas sobre la implementación efectiva del criterio de violencia basada en género, ¿no? En el ATT, este taller lo realizamos en México a inicios de año y pues realmente fue muy útil para aterrizar, como decían, todas las acciones, o sea, ya tenemos el lenguaje correcto, ¿no? Ya hemos trabajado mucho por mantener un lenguaje que realmente refleje la transversalidad del género en estos instrumentos. Ahora el enfoque deberá ser en temas prácticos de implementación. Entonces, en ese sentido, el taller se enfocó mucho en proporcionar apoyo directo y capacitación a funcionarios gubernamentales, obviamente encargados, las autoridades nacionales encargadas de la implementación de estas disposiciones y herramientas prácticas para que tengan pues una noción bastante profunda del criterio de género al realizar las evaluaciones de riesgo y bueno, las autorizaciones subsecuentes. De manera específica, pues obviamente nos enfocamos en la implementación efectiva de los elementos relacionados con violencia de género, de los artículos 6 y 7, y pensando mucho en fortalecer también las políticas nacionales en control de exportación de armas, ¿no? También ahora retomando este punto tan importante de los puntos focales, ¿no? A los que se les puede asignar una tarea específica que pueda ser pues mucho más sustantiva. Lo que hicimos fue también pues capacitar a los puntos focales que tenemos con estos instrumentos para mejorar la evaluación de riesgo y la expedición de licencias para transferencias de este tipo de armas, ¿no? Obviamente pensando en que esto va a contrarrestar la violencia armada por motivos de género. Igual es muy importante, yo creo, continuar el conocimiento técnico, la creación de capacidades en este conocimiento para los funcionarios que tienen igual estas responsabilidades en el análisis de riesgo, ¿no? Hablando de retos un poco en este sentido, pues es la realidad que impera al menos en nuestro país, que a veces, bueno, se tiene una rotación de personal importante y entonces quisiéramos que exista, digamos, un marco lo más homologado y lo más replicable posible para que las autoridades pues, puedan hacer este trabajo de manera pues continua y consistente, ¿no? Ahora, de igual modo y un poco pensando en la conveniencia de adoptar una interpretación más amplia de la violencia de género, que obviamente pues, podría mejorar las condiciones para mitigar el riesgo de violencia en razón de género. México, junto con España, pues dio un documento de trabajo o estableció un documento de trabajo en la última conferencia de las partes del ATT, la CSP9, sobre, bueno, esto también en colaboración con la organización Small Arms Survey, y realizamos un documento de trabajo enfocado en mitigar el riesgo de violencia armada
contra personas sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, ya sea real o percibido, a través de dicho instrumento, ¿no? Y básicamente lo que propone este documento es que los estados parte podrían utilizar igual los artículos 6 y 7, de manera particular el 6.3, el 7.1 y el 7.4 como herramientas para prevenir violaciones graves a los derechos humanos en estas poblaciones, ¿no? Y de igual manera fomentar una mejor recopilación de datos que fundamenten estas evaluaciones de riesgo. Ahora, esto requiere mucha comprensión de la naturaleza y el alcance de la violencia armada homofóbica, bifóbica y transfóbica, ¿no? Entonces, también un trabajo importante en este sentido, pues es hacer esa labor de concientización y creación de capacidades, ¿no? Igual, o sea, continuando con los criterios, realmente la apuesta es que se pueda incidir de manera real en estas evaluaciones al autorizar o no alguna transferencia. Ya lo decían, hay hasta ahora solo un registro de un estado denegando una transferencia con base en estos criterios, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sería una muy buena oportunidad saber y compartir mucho más experiencias y buenas prácticas en este sentido para que, de nuevo, las autoridades, las personas encargadas de esta tarea, pues sepan cómo hacer este criterio de manera correcta. Retomando el punto de los puntos focales, yo creo que la idea propuesta por Grisel de Panamá nos parece fundamental. O sea, existen ya referencias de trabajos exitosos en este sentido, entonces apoyaríamos 100% esta idea. Ahora, México yo diría que tiene ya experiencia, afortunadamente, en la recopilación de datos desagregados, desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La verdad es que las metodologías son muy precisas, son muy finas y contamos con datos. Ahora, yo creo el reto es que estas metodologías sean replicables y que también exista cierta portabilidad de los datos, ¿no? O sea, ya también se mencionaba el tema de la presidencia de esta CSP10 es la cooperación interagencial y en este sentido también yo creo que en torno a la recopilación de datos hay que buscar que sean interoperables y entre las instancias de seguridad, entre las instancias de investigación, también, porque eso es lo que yo diría que podríamos, que es un área de una ventana de oportunidad en nuestro país, ¿no? Obviamente, estos ejemplos pues dan fe del papel que nosotros damos a la sociedad civil para implementar todas estas disposiciones y para que realmente tengan una participación sustantiva, ¿no? En todos estos mecanismos. Igual originalmente no lo había pensado, pero me parece fundamental también retomar el enfoque de reparación a las víctimas, ¿no? El enfoque que decía Carolina, o sea, los estados tienen responsabilidad también para atender este impacto con base en los principios de derechos humanos y de todos los instrumentos a los que estamos adheridos en materia de derechos humanos. Igual, no voy a quitar más tiempo, pero creo que es importante resaltar que México también, y esto también está contenido en la resolución del Consejo de Seguridad, México sí busca que la industria, las empresas productoras de armas practiquen una debida diligencia mucho más fortalecida, o sea, lo que llamamos, por ejemplo, downstream due diligence, o diligencia, digamos, hacia abajo, ¿no? Que de manera muy simple, pues es un poco pensar que podrían tener una participación mucho más activa en auditar y a lo mejor, en su caso, disciplinar a su cadena de distribución y puntos de venta, evitando que sus productos lleguen pues a las manos equivocadas, ¿no? Obviamente, bueno, sabemos que el tratado, el ATT, pues se aprovecha o más bien su enfoque está bajo la base de transferencias lícitas, del mercado ilícito, pero también
creo que se podría mejorar y se podría usar para regular mejor la exportación de armas para uso de civiles, ¿no? O sea, en los 5 años casi ya de vigencia del tratado, las acciones de los estados y de Naciones Unidas se han concentrado pues más que nada en la prevención del desvío en estas transferencias legales, o bueno, prácticamente ventas entre gobiernos, ¿no? Pero el tratado, y repito, los instrumentos conexos podrían ser utilizados para evaluar, investigar estos riesgos, ¿no? Y mitigarlos también, como monitorear el comercio internacional entre particulares. Ahora, si me permiten también, digamos que nuestra visión y mi visión en este panel, pues es un poco, sí conferir esta idea de interconexión entre los instrumentos, ¿no? O sea, nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, en la inclusión del tema de municiones en el POA, que son pues parte fundamental de todo pues, de la cadena de valor y de todo el ciclo de vida de las armas. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo. Por ese lado nos da mucho gusto que el borrador, digamos, el esqueleto de borrador de la próxima REPCON 4 hace referencia al marco global de municiones, ¿no? Ahora, también nosotros quisiéramos, esto ya es un poco, obviamente, un deseo que tenemos de cara a la REPCON 4, quisiéramos posicionar también en el informe final la noción de masculinidades y su impacto en los individuos bueno, obviamente en la violencia en razón de género, ¿no? Igual quisiéramos ver reflejadas los lineamientos y los principios de responsabilidad corporativa y derechos humanos de Naciones Unidas, que también han sido un elemento clave para poder generar acciones realmente con un impacto considerable en la implementación de todos estos instrumentos. Concluiría con eso, obviamente abierto a sus preguntas y a continuar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Thank you so much for bringing in the different initiatives that Mexico is championing, both at national but also international level, and also highlighting the issue of gender-based violence against people beyond women, right? When we talk about gender-based violence, we're also talking about people that have diverse sexual orientation, gender identity, and are also target of violence based on those aspects too. So we are aware of Mexico's working paper, and this topic, for sure, it makes sense to be addressed in this webinar, but also in different arms control and disarmament discussions. Now I would like to move to our fourth panelist, fourth speaker. It's Ms. Asia Mohammed. She is the executive director and founder of an organization called Conflict Women. And her organization, they work a lot with survivors of gender-based violence and empowerment through entrepreneurship in the Caribbean region. So I'm very excited to learn more about this work. And what I would like to hear from you, Asia, is if you could tell us, based on your work with survivors, how do you assess the connections between weapons and gender-based violence, but also domestic violence, which was a topic that Carolina already talked a bit. And if you have best practices to share regarding empowerment and support of survivors of gender-based violence. I know you have some slides, so I'll ask my colleague to start sharing her screen. And then Asia, the floor is yours. Great, thank you so much, Renata. Very much appreciate that. And good morning and good afternoon. Thank you to UNIDIR and UN-LAREC for having me. All right, so we can go to the next slide, please. So as Renata already said, Conflict Women is solving gender-based violence through entrepreneurship. And here you can see some of the jewelry that is handmade by our survivors of both rape and domestic violence,
being worn by models, just to clarify. So these are not survivors. And what we do is we combine the jewelry with the stories of the survivors we've worked with. So for example, in this one, it says, after about 2 years of abuse, I left and was in a shelter with no financial support. I returned to my husband and kids, and the abuse continued. Yeah. So now we can go to the next slide. And these are true stories of survivors we've worked with, supported across the Caribbean over the years. From being sold over and over by my own mother, from men's sexual fantasies, to running away and ending up with a man who did the same. And I remember the survivor, telling me the story and, her participating within our entrepreneurship programs. Next slide, please. And here's where I want to kind of bring in the impact and really, Renata, answer your question about that connection between arms and both sexual violence and domestic violence. So I'll share here one of the stories of one of our other survivors. If we could go back for a second, please, to the previous slide. Yes, thank you. We have a 15-year-old survivor, so a teenager. She ended a relationship with her ex-boyfriend, who showed up in front of her house, put a firearm to her head, forced her to get into the car, and then went on to rape her and beat her up. Right? Sadly, this is just one example. And I want to say that one particularly was rape, but we do have a number of survivors coming to us all the time where it may not only be rape. It's not limited to rape. We have a lot of situations of domestic violence where the perpetrators may be employed by a security agency. So whether that is the police, whether that is the military, whether that is defense, and sadly, these are the agencies that are sworn to protect. These are where survivors go to seek help, but unfortunately, we do have a number of the staff and employees, those within security agencies who have access to weapons, utilizing those weapons, all right? And so if we can go to the next slide, please. I do want to look at some of the context and data. So the Regional Caribbean Firearms Study Weapons Compass, this was undertaken recently by CARICOM Impacts and the Small Arms Survey. So I think a lot of people would be very familiar with it, but basically what it says, and I've pulled out some of the most pertinent quotes from the study, the use and trafficking of illicit firearms by criminals is really within the Caribbean. It's a serious regional and national problem, and it's affecting almost every Caribbean country, as well as the safety of our communities. So the story of that 15-year-old is not limited to just her. That is just one example, but unfortunately, we receive multiple stories like that from survivors of their lived experiences. The Caribbean suffers some of the world's highest rates of violent deaths, with firearms used in the majority of these crimes. Although most homicide victims are men, I think my colleague Diego would have referenced some of this, the Caribbean also faces one of the world's highest rates of violent deaths among women. So regarding the use of firearms in violence against women, a study in Grenada, Guyana, Jamaica, Suriname, and Trinidad and Tobago found that at least 1 out of 14 women surveyed who had been in a relationship had been threatened with or had a weapon, either a gun or a knife, used against them by their intimate partner, right? And that's based on CDB, CARICOM, and UN Women data. The rate of violent deaths in CARICOM member states is almost 3 times the global average, which is very alarming. On average, more than half of all homicides committed in the whole region involve a firearm. And in some countries, this percentage reaches as high as 90%. If we could go to the next slide, please. So in Jamaica, Haiti, Trinidad and Tobago, and the Bahamas,
we have some of the highest percentages of firearms-related homicides. While lethal violence decreased slightly in the region between 2016 to 2020, the picture varies from country to country. Available figures for 2021 to 2022 suggest that the current trend may reverse and start to rise again. And what I want to talk a little bit about today is, and I want to really highlight this intersectionality. I think some of my colleagues already spoke about CEDAW, WPS, etc., you know, the POA, ATT, but we need to understand that there's an intersection here, there's a convergence. Illicit firearms are coming together with drug trafficking, with gang violence, and now we're also plagued with human trafficking. Across, you know, not just the Caribbean, but it's a challenge in Latin America. And we know that, you know, where drug trafficking is happening, where human trafficking is happening, guns and firearms are used, all right? Next slide, please. So I don't want to limit this only to sexual violence. I feel like we've spoken about rape, sexual violence, human trafficking, but this is a very powerful statistic which I wanted to highlight. The presence of a gun makes it 5 times more likely that domestic violence will turn into murder, right? And this is a very alarming statistic, particularly when you think of those employed in security agencies, those employed by the police, by the military. It may also even be a private security firm where they have access to weapons. We have heard time and time again, we have survivors who come to us and they report that their intimate partners or their husbands, ex-boyfriends, etc., are employed by some of these security agencies and do have access to weapons. The good thing I would say here is when they do file for protection orders, the weapons are usually confiscated, or they do receive a suspension. But again, there needs to be that communication, right? So we have, for example, citizens coming to us saying, you know, filing for protection orders and basically saying this may be against a businessman who we know have filed for a firearm. So that information needs to be communicated, and it needs to be communicated very quickly so that the firearms license is either revoked or it's not granted to those who may have some sort of protection order taken out against them. Next slide, please. So to some more specific country data for Trinidad and Tobago, according to Dr. Godfrey Bernard, Acting Director at Polices at UE Trinidad, from 2010 to 2014, gunshots accounted for 15.7% of female homicides. But from 2015 to 2019, this had increased to 25.3%, which is roughly a 10% percentage increase, so very alarming. Bernard also notes that at the same time, stabbings had decreased over that period, going from 50% of female homicides for 2000 to 2004 to 21.3% from 2015 to 2019. And he posited that the demand and supply of guns needed to be countered as the weapon has become a major player in domestic violence. And this is the sad reality, I think, that we're facing, not just in the Caribbean, but all over Latin America, where it is very easy for perpetrators wanting to commit gender-based violence to get access to a firearm. This week alone, we had 2 femicides, one in Trinidad, one in Tobago, both committed with the use of firearms. So that just speaks to how easy it is to access a firearm. Next slide, please. And so now I want to kind of shift from a little bit of the data and talking about the connection between weapons and gender-based violence to talk a little bit more about survivor empowerment and what we do. We do a lot of training for rape and domestic violence survivors. We've been doing it for the past 10 years in business, as you can see, in jewelry making, but also in terms of alternative therapy. So the photo on the bottom left is from an equine therapy workshop where the ladies were able to work with horses. The one in the bottom right is from a yoga
for trauma workshop where the ladies were able to process some of their trauma. So I think while we deal with treaties and we deal with, policies on the macro level, we must always remember the human element in terms of the real lived impact on survivors, and continue to ensure that we are always empowering them. Next slide, please. So Conflict Women does annually a survivor business pitch competition. It's a 10-month program. We provide 8 business training workshops, one-on-one sessions on the business model canvas, one-on-one mentorship contact hours with business executives and entrepreneurs from around the world. So the UK, Germany, the Netherlands, Canada, Australia, Barbados, the list goes on and on. And I also don't want us to forget private sector within this entire discussion. And I think it was Diego who mentioned, the principles, the human rights principles for business. We also have Global Compact, CSR, because we do have a lot of support. For example, right now, Ernst & Young Trinidad is one of our corporate partners, and they do help us not just with financing, but their staff serve as mentors, etc. Because we need to think, once a woman has been through abuse and violence, can we effectively provide solutions for them to leave or to recover from that trauma and to move on with their lives, right? So they all have the chance to pitch in front of a panel of international judges, and to receive seed capital to launch or expand their businesses. They win the top 3 prizes and they receive valuable feedback for their businesses. Next slide, please. Okay, I think so it's a final closing slide. So thank you everybody for the opportunity to present, and I look forward to taking your questions. Renata, over to you. Thank you so much, Asia, for presenting this work. I feel, it was a very rich presentation, but also a very rich, journey that all these 4 panelists took us on. I think it's very nice to see how the linkages between, discussions related to multilateral treaties and on the ground work, how they complement each other. So thank you so much for all these very insightful presentations. And I can see that all of you had to do research and come with data and information to share. So I really appreciate. I know everyone is super busy. I'm also very appreciative of our audience. We have around 80 people that have stayed with us throughout this conversation. And now we have 15 to 20 minutes for an interaction. So I would like to ask if people would like to take the floor to raise their virtual hand. I already know that a colleague from Argentina, Alejandra Otamendi, will be sharing some of her work. And I already see that we have Lucia Centellas also raising her hand. So in the interest of time, I'll give the floor directly first to Alejandra and then to Lucia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Renata, por darme este espacio prestado para comentarles brevemente que acabamos justo de publicar un informe especial sobre femicidios cometidos con armas de fuego entre 2017 y 2022 en Argentina, que es un informe que de alguna manera resume todo lo que vinieron discutiendo en este panel. Por un lado, tenemos toda una parte referida a la normativa y a las políticas públicas, a la normativa a nivel internacional, cómo confluyó la agenda de género y desarme, el ATT, el UNPOA, las resoluciones de Naciones Unidas, pero también desde el lado de género, la cuestión de CEDAW. Después eso, cómo aterriza a nivel nacional, y ahí analizamos en este informe todos los esfuerzos que se hacen desde el área de género, del Ministerio de Mujeres, el plan de acción que incluye temas de armas desde la perspectiva de género, y después por otro lado, que se vino haciendo desde el área de seguridad y de desarme en materia de género, con lo cual ahí pueden ver a nivel nacional en Argentina cómo se aterrizó esta discusión a nivel internacional y regional.
Y después tenemos, sí, la parte más de datos, que es también, si se quiere, el fuerte del informe, donde tenemos información sobre las 404 víctimas de femicidios cometidos con armas de fuego, de las 1.600. Ahí vemos que justamente en Argentina 1 de cada 4 femicidios directos y vinculados fueron cometidos con armas de fuego. Y después tenemos muchísima información, bueno, si estas víctimas estaban embarazadas, si tenían discapacidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, si conocían al agresor, 9 de cada 10 conocían al agresor, después 4 convivían de cada 10 con el agresor, con lo cual esta idea que también retomaba Carolina, de que en general se conocen, en general viven, en general, bueno, en 3 de cada 4 femicidios se cometen dentro de los hogares, con eso, esa idea de que las armas en los hogares son de protección, bueno, queda totalmente deslegitimada. Bueno, no quiero aburrirles con toda la información, allí Mercedes va a compartir un poco el informe y el enlace para que lo puedan descargar, y para que en otra oportunidad les pueda contar con mayor detalle todos los datos, pero bueno, mostró también cómo el arma de fuego duplica las chances de que ese femicidio simple sea un femicidio múltiple, en comparación con otros medios que se utilizan. Después, como decía recién Asia, el rol de las fuerzas de seguridad en los femicidios. Vemos allí también que cuando las fuerzas de seguridad, bueno, justamente tienen armas de fuego, las chances de que ese femicidio encima termine con el suicidio del propio agente son muy altas, y que incluso cometan femicidios múltiples, con lo cual, bueno, la verdad que es muchísima información. Después tenemos otra sección sobre las armas de fuego en sí misma, el calibre, el tipo de arma utilizada, si estaba registrada o no. Sabemos que al menos el 20% eran de posesión legal, muchas de ellas también de las fuerzas de seguridad, y otras autorizadas, con lo cual tampoco este mito de que las armas legales no son un problema, sí lo son, y aparecen en los femicidios. Así que bueno, un poco para abrir el interés a este documento, que bueno, allí espero que lo estén por compartir, y agradecerles también el espacio, y bueno, ya esta es síntesis de lo que tiene en términos de políticas públicas y en términos de datos. Así que gracias por el espacio. Gracias, Alejandra, and thank you so much for sharing, these data points from your latest report. I think, as we said, having good data, good quality data is a starting point to changing things, and we hope that this can inform policy and help to prevent violence against women and femicides, as you were saying. I would like now to give the floor to Lucia Centellas. Lucia, you have the floor. Muchas gracias, Renata. ¿Me escuchan? Sí. Lindo saludarte también, querida Renata. Quisiera agradecer a todos y todas los y las expositoras y expositores. Me parece bien importante la realización de un seminario acá. Hemos hablado bastante de la participación significativa de la mujer, y esto viene por la importancia de la agenda sobre las mujeres, la paz y seguridad. Sin embargo, quisiera recordar también que, bueno, también UNIDIR lo ha mencionado en sus publicaciones, que esta agenda tiene un carácter binario, y por el momento se está dando énfasis a las mujeres. Por eso mi llamado sería ver más allá de este carácter binario y tomar en cuenta las otras identidades de género convergentes con estructuras de opresión y privilegio en lo que se refiere a la reunión y el análisis de datos. Esto significaría ampliar el rango de parámetros de los datos desglosados en la recopilación de datos estadísticos sobre usos e impactos de las APAL. Es decir, iríamos más allá de sexo y edad, y he visto muy feliz el tema de discapacidad en la presentación de la señora Allerbon. Esto me parece que nos va a permitir comprender mejor los efectos diferenciados en el género y sus interacciones. Estos obviamente van a enriquecer nuestro análisis y brindarnos más luces en cómo salvar vidas, ¿no? Yo quisiera citar parte del discurso que he transmitido en junio de 2023 en el grupo de composición abierta sobre municiones convencionales, que dice: cuidar la vida de las comunidades significa también verlas tal y como son.
diversas e intersectadas en diferentes formas por la pobreza, la condición étnica, la religión, etc. Estas intersecciones que profundizan en ciertas comunidades las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. Finalmente quisiera resaltar también en la exposición del señor Sánchez Moreno el tema de reparación de víctimas me parece súper importante, pero también sugeriría tomar en cuenta el enfoque de género y más precisamente el interseccional para este tema. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucias. Thank you for bringing the importance of going beyond the gender binary in data collection and analysis and highlighting the plurality of factors that shape people's experience of violence and vulnerability. I think that's very important for us to keep in mind. For sure, it makes our job a bit more complex, but why not? Sonia, I see you have your hand raised. The floor is yours. Gracias, Renata, y muy buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto verlos, a muchas caras conocidas, pero sobre todo es una alegría también ver efectivamente la gran participación. Me da mucho gusto ver también a muchos hombres entre nosotras. Creo que los necesitamos mucho en los debates sobre género. Y también me da mucha satisfacción ver que cada vez que voy a alguna actividad de género, veo que siempre salen temas nuevos, cada vez tenemos reflexiones más amplias sobre el tema de género y bueno, saludo efectivamente temas nuevos que se han planteado, como el tema de las masculinidades o como el tema de población LGTBI o no binaria, yendo más allá, ¿no?, de lo que en un principio hablábamos en actividades de género. Yo quisiera, bueno, mi intervención es tan solo para hacer un comentario, más bien compartir algunas cuestiones que nosotros pudimos ver desde UNIREC cuando iniciamos nuestro trabajo en ATT. Y me da mucho gusto, sobre todo de las intervenciones de Grisel Rodríguez y también de Diego, que veo cómo los estados están avanzando mucho en los foros internacionales, en el contexto de la Conferencia de Estados Partes de ATT, en debates que llevan a precisar algunas de las disposiciones del ATT, que como todos sabemos, bueno, como cualquier otro instrumento internacional, está ahí, pero luego hay que aterrizarlo y hay que ver cómo se implementa a nivel nacional. Y bueno, creo que el criterio de género en el ATT quizá es uno de los que quedaron más abiertos y que necesitan de más debates para precisar. Ya algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra han puesto de relieve cómo, y nuestras colegas de UNIDIR fueron las primeras, cómo tan solo un Estado ha señalado o ha reportado haber considerado el criterio de género en las decisiones sobre transferencia. Y es en ese sentido en el que quisiera hacerle algún comentario. Yo creo que partimos, y lo digo porque esto salió siempre cuando hablábamos con los estados. En primer lugar, creo que hay un gran desafío entre distinguir cuáles son los criterios de género que están bajo el artículo 7.1 del ATT y que no son tan visibles como el 7.4, pero que están ahí, de lo que se considera bajo el artículo 7.4. Y hay que recordar también que la protección que el ATT otorga bajo el 7.1 no es la que se otorga bajo el 7.4. Obviamente nosotros desde el Centro de Regional siempre hemos impulsado y sugerido a los estados que la protección que se otorgue al criterio del 7.4 esté al mismo nivel que el 7.1, pero lo cierto es que el ATT solo obliga a considerar el 7.1 en la evaluación de transferencia y recomienda que se haga lo mismo para el 7.4, y es una diferencia sustancial. Ahora, yo creo que es importante que los estados reflexionen sobre qué cosa está bajo el artículo 7.1 y qué cosa está protegida o recomendada bajo el 7.4, porque va a ser fundamental para la concepción de cómo se articula la evaluación de riesgo. Y esto creo que es algo que se ha hecho poco, pero que ahora veo que empieza a haber estos debates, ¿no? Y por ejemplo, el paper al que hacía referencia Alejandra, que se presentó, y también nuestras colegas de UNIDIR, que se presentó también
por Argentina, puede ser una herramienta fundamental para el debate. Y luego hay una cuestión que a mí personalmente me preocupaba mucho cuando también trabajábamos en el ámbito del ATT, y es el concepto de la medida de mitigación, que también aparece en el ATT, pero que está escasamente, o sea, creo que hemos reflexionado muy poco sobre qué es una medida de mitigación. Entonces, personalmente creo que todos los estados y las organizaciones internacionales que hemos estado reflexionando sobre este tema debemos de pensar bien en qué es una medida de mitigación, porque creo que no debemos de olvidar que cuando un estado hace una evaluación de una transferencia y después deniega o acepta o concede la licencia para esa transferencia, lo que hace es emitir un acto administrativo. Y como tal acto administrativo, ese acto administrativo está sujeto a un plazo, está sujeto a un recurso, está sujeto a unos tiempos. Tenemos que ser bien rigurosos para entender que una medida de mitigación se tiene que entender en ese contexto. Otras cosas son medidas que contribuyen a las políticas públicas, que contribuyen en fin, a cómo un Estado considera sus transferencias, pero la medida de mitigación tiene que entenderse así. Creo que a veces hemos hablado de medidas de mitigación que realmente no son. Y cuando no son, lo que vemos es que tenemos cierta resistencia de los estados a incorporar esas medidas de mitigación porque entran en contradicción con sus sistemas jurídicos. Por eso creo que es importante retroceder a una discusión que a veces es muy jurídica, pero que es necesaria para distinguir los criterios del 7.1 y también el concepto de la medida de mitigación, si es que queremos ser más exitosos a la hora de que un Estado efectivamente incorpore a su sistema nacional de manera efectiva y podamos entonces ver más el criterio de género en esas decisiones sobre transferencia. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Thank you very much, Sonia, for highlighting these different issues and challenges. I think at the end of the day, it's a lot about enhancing state capacity to make sure that they have, the right resources to implement these agreements. But as we see, I think this was one of the challenges that maybe Diego highlighted when he talked about, the trainings to officers and so on. There's a lot sometimes of rotation among the people in charge. So it's an effort that you always have to be doing in terms of raising awareness and capacity among the people working in this area in government. And that's where I really see the complementarity of the work that civil society does, because a lot of the times, civil society carries on this file for a long time and develops expertise. I think we see this with the organizations that spoke today, Instituto Sol da Paz and also Conflict Women, but also organizations that were mentioned by Diego again, Mexico working with Control Arms to ensure that this expertise that it is in civil society can inform the training and the work of the various governments. I see we are approaching the end of the time we had allocated here today. I would just like to give 30 seconds, for our 4 panelists, Grisel, Carolina, Diego, and Asia, just to say some concluding remarks, and then we will close. But yeah, just few words from each of you. Grisel, you can start. Sí, muchas gracias Renata y muchas gracias a todos y todas por sus comentarios y sus valiosos insumos. Y concuerdo plenamente de que tenemos que ver esto desde un enfoque de interseccionalidad. Por una parte, no solo porque las mujeres no somos un grupo homogéneo. Hay mujeres que tienen discapacidad, hay mujeres indígenas, hay mujeres afrodescendientes y la lista es muy larga. También repasar el concepto de género, y es cierto, desde la presentación del documento de trabajo por México, España y Small Arms Survey, también abre un debate muy necesario que es sobre la vulnerabilidad que tienen determinados grupos simplemente por su orientación sexual o identidad de género, ya sea real o percibida, y que definitivamente los expone a muchas situaciones de violencia.
Y estas son consideraciones y debates que ya se tienen que iniciar en todos los marcos relevantes, tanto del TT como también en la discusión del POA. Gracias. Gracias. Carolina. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad y es algo que siempre, bueno, creo que me parece muy importante que en términos regional también tratemos de identificar los estados, los países que poseen legislación o medidas para sacar las armas de la situación de violencia. Entonces, tratar de, en términos regional, cómo direccionar esa preocupación y evaluar cómo están los estados. Creo que sería un esfuerzo muy importante en nuestra región, aunque toda la complejidad esté puesta, de repente elegir una medida concreta que en todos tipos de violencia de género puede minimizar el riesgo de una violencia letal. Entonces dejo ese mensaje para que pensemos como región, cómo tratar de mapear y fortalecer la implementación de medidas para sacar el arma de la situación de violencia. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y un gran aprendizaje hoy con ustedes. Obrigada, Carolina. Diego. Sí, muchas gracias. Pues obviamente coincidir con lo que han dicho los panelistas. Agradezco también la invitación y creo que estos ejercicios son fundamentales. Obviamente quisiéramos más tiempo, ¿no? Como para pues analizar toda la profundidad del tema de género. Entonces me quedaría con estos dos puntos importantes. O sea, sí creo que hay que profundizar nuestro entendimiento de la aplicación de todas estas disposiciones ya en una forma muy, muy práctica y muy concreta. Y bueno, también aprovecharía para retomar un punto que igual no señalé, pero que creo fundamental también, el ejercicio que llevó a cabo Argentina y ¿no? En aras de crear esta guía también nos parece fundamental. Nosotros la apoyamos la recopilación de estos datos, creemos que es muy importante. Y bueno, también, si me permiten reconocer el trabajo también de las autoridades nacionales que están aquí presentes. Karina Solmirano, me parece que está aquí, no me dejará mentir. Tenemos muy buena relación con las Fuerzas Armadas, las autoridades encargadas de la implementación, y aprovecharíamos para hacer el llamado digo que es un compromiso también nuestro, ¿no? Pero actualizar los informes iniciales de la ATT y sobre todo ser muy transparentes y fomentar la calidad de la información que se hace en los reportes anuales de la ATT, que creo que eso es muy valioso también para las acciones que aquí abordamos. Gracias a todas, a todos y a todes. Perfecto, Diego. Asia, your final words. Thank you so much for having us, Renata, Unidir, and UN LARAC. Like my colleagues, I think I want to just re-emphasize the points on data collection. Really glad, Alejandra, to see, the femicide registry in Argentina. I would love for us to have something similar within the Caribbean, within Trinidad and Tobago. Saying that we've just started working on our national action plan for WPS, which is definitely a great step. And we finally, after 10 years of lobbying, had our national strategic action plan to end gender-based and sexual violence approved. So these are all very positive things. And then just the final thing in closing, I think we really need to continue factoring in private sector and big business into our discussions, because the nature of security is that it has become more and more privatized. And when we look at arms manufacturers, when we look at arms suppliers, yes, we're referring to states, but we're also looking at massive global businesses and companies that are making a lot of profit out of arms trade. So, as they always say in research, look at the economics. That's why we use entrepreneurship to support survivors, but we also need to look at some of the companies that are very heavily invested in the arms trade and take necessary action. So that's it from me. Thank you.
Thank you very much to our wonderful panelists, to my UNIDIR and UN LIREC colleagues who are delivering presentations, but also who are in the background helping us with this event, our wonderful interpreters that allowed us to have this conversation in Spanish, English, and also interpretation into Portuguese. Just to say, I was really inspired by the knowledge and the energy of this conversation, and I hope we will see more of that in the conference, upcoming conferences on the Arms Trade Treaty and the UN POA. You can count on UNIDIR, and I'm sure UN LIREC also is very happy to continue supporting states, civil society, and stakeholders in their efforts to have a strong gender outcome in both meetings. With that, I would like to close today's meeting and thank everyone who participated. This was really, really interesting. Muchísimas gracias, obrigada.